Bien, hola con todos. Estamos en la elaboración del libro Epistemologías para estomatólogos dentro de la materia de epistemología en la carrera de odontología de la Universidad Católica de Cuenca. En esta oportunidad vamos a conversar con el profesor Paul Miño respecto al tema del Círculo de Viena. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Pues sí, ahora vamos a hablar sobre el Círculo de Viena. En nuestra última reunión habíamos hablado sobre todo lo que tiene que ver con el irracionalismo y también las filosofías posteriores a Marx. Así que en este punto vamos a abordar lo que también se llama como el positivismo, ¿sí? No sé si hacemos una pequeña introducción al respecto. Claro, hasta el momento lo que hemos visto de nuestra materia es que el origen del pensamiento se da en la Mesopotamia, en el Egipto antiguo y posterior en la India. Y posterior a esto tenemos ya a los filósofos socráticos. Y los filósofos socráticos nos han dado paso luego a la filosofía de la Edad Media. En la Edad Media ha aparecido esta episteme que es la escolástica, y luego del descubrimiento de América, la escolástica cae en desgracia y aparecen nuevos epistemes, ¿no? Habíamos hablado de Francia, Alemania. También en Inglaterra, el Inglaterra. empirismo, y en Italia, el renacimiento humanista. Ajá. Correcto, ¿no es cierto? Entonces, esta pugna de epistemes, todos europeos, vamos a decir que van a tener como la base del eurocentrismo, ¿no? Y que decantan en la filosofía del conocimiento crítico de Kant. Una vez que Kant junta el empirismo inglés con el racionalismo francés, pues genera el conocimiento crítico. Este conocimiento crítico tiene una larga trayectoria y llega hasta la edad contemporánea, pero fundamentalmente este grupo de profesores de origen judío que se asientan en Viena se centran en las ciencias duras, ¿no es cierto? En la física, en la química y en la biología. Obviamente también interrelacionan con la lógica y la matemática, y a esto se le conoce como el positivismo. Ciertamente. A ver, creo que ya sería más bien el neopositivismo. El positivismo como tal lo había fundado Comte con la sociología, entonces ahí tenemos esa primera corriente, y luego vienen los neopositivistas ya en el siglo XX, que son el Círculo de Viena, y sí, hay esta gente como por ejemplo Rudolf Carnap, Ernst Cassirer, entre otros, ¿no? El mismo Wittgenstein, el primer Wittgenstein, y Bertrand Russell. Lo que caracteriza, si se quiere, a esta epistemología es la necesidad que tienen de encontrar conocimientos que sean medibles para poder expresar verdades que sean incuestionables. Entonces, este es, si se quiere, el movimiento epistemológico que dominará la ciencia durante el siglo XX y, bueno, pues una gran parte de lo que llevamos del siglo XXI, porque se supone que los positivistas inventaron o propusieron el método científico por naturaleza, el método científico por antonomasia es el positivista, ese que se basa en las variables, el que se basa en las probabilidades estadísticas y en datos duros, siempre cuantificables, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta a este pensamiento porque quizás es el que más se suele criticar, al menos desde la perspectiva de las ciencias humanas, ¿sí? En las ciencias experimentales, creo que hasta el día de hoy se debe decir, es como que la postura epistemológica dominante, ¿sí? No sé si tal vez hablamos algo de algún autor en específico. Bien, lo interesante que podemos rescatar acá es que el positivismo, si no puede medir, no es ciencia. Y entonces hay cosas que se le escapan, ¿no? Hay cosas que no se pueden medir, pero existen. Entonces hay una existencia mucho más allá de la existencia física. Y hubieron algunas anécdotas interesantes, ¿no?
en este círculo de Viena, que ellos se autodenominaron el Círculo de Viena para la Concepción Científica del Mundo. Entonces, ellos son los que dicen qué cosa es ciencia y qué cosa no lo es. El problema con este círculo es que ellos, vamos a decir que se autoproclaman los auditores de lo que es ciencia y lo que no es ciencia, y hubo por mucho tiempo el deseo, por ejemplo, de Sigmund Freud, de entrar al Círculo de Viena y no le permitieron, ¿no? Otra cosa importante es que este círculo tiene que ver con una postura, una posición política de Austria, ¿no? En este caso era Austria-Hungría, si no me equivoco. Entonces, todo episteme va acompañado siempre de esta necesidad de imponerse ante las otras epistemes. Y esta episteme positivista pues, se ha posicionado en ese tiempo y posteriormente ha dejado un legado que le vamos a llamar el cientificismo, ¿no es cierto? Y Mario Bunge inclusive le dice el cientificismo ingenuo, ¿no? Que piensa que todo se puede explicar por la ciencia o que la ciencia lo puede explicar todo. Hay un personaje que rescatamos y ponemos en el libro, que es Moritz Schlick, que es, vamos a decir, el que aglomera a este conjunto de filósofos en el Círculo de Viena. ¿Qué más podemos decir? Bueno, también deberíamos tener en cuenta que una de las principales causas científicas del Círculo de Viena, porque políticas está el tema de, como ya bien mencionó, la cuestión política de Austria-Hungría y todo lo que estaba sucediendo en esa época en Europa. En el tema científico estamos en la época de Max Planck, de Einstein, de Bohr, ¿no es cierto? Entonces, de pronto se descubren todas estas verdades sobre el mundo cósmico y también sobre el mundo de la microfísica, y esto genera que haya una idea de que todo lo cuantificable, todo lo que puede ser transformado en ecuaciones y variables, en procesos matemáticos, sea considerado como lo verdadero, como lo único verdadero, dado que pues, lo demás parecen ser solamente elucubraciones o simples suposiciones empíricas de la cotidianidad de las personas, ¿no? Entonces, eso es importante. La física es muy importante para la consolidación del movimiento positivista. Sin embargo, aquí hay una paradoja bastante irónica, porque posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, todos los que critican al positivismo también se basarán en los nuevos descubrimientos de la física, pero en la física que viene después de Einstein, ¿sí? Recordemos que Einstein siempre decía esa famosa frase de Dios no juega a los dados, porque él creía que todo en el universo, ¿no es cierto?, desde las partículas subatómicas hasta el conjunto del cosmos, obedece a leyes que pueden ser predecibles y desentrañables. Por eso decía, Dios no juega a los dados, cuando se indignó con Heisenberg y con Niels Bohr, ¿no es cierto?, porque ellos proponían la famosa mecánica cuántica, la física cuántica, donde se habla de que hay cosas que no podemos predecir y de que hay fenómenos que al ser observados ya cambia su naturaleza. Y no estamos hablando de fenómenos sociales, ¿no es cierto?, sino de fenómenos físicos, ¿ya? Entonces, que la física, ¿sí?, esa ciencia dura en la que se basó, por ejemplo, Carnap escribe su obra más importante, que se llama Fundamentación Lógica de la Física, que es uno de los pilares del neopositivismo del Círculo de Viena. Eso, o sea, se basa en la física. Popper era físico, ¿no es cierto?, otro de los representantes del Círculo de Viena. Sería una segunda generación ya del Círculo de Viena. Sí, ciertamente son de los que vienen después. Que la misma física sirva para refutar estos postulados es bastante irónico, si se quiere, no es parte de las ironías de la ciencia. Y de hecho de ahí viene también un poco la idea de Thomas Kuhn y su postura de que los paradigmas pues
en epistemología, ¿no? Los paradigmas tienen su apogeo y tienen su decadencia porque viene otro que lo reemplaza. Y eso pasó en la física, ¿no? Primero pasamos de wow, o sea, todo se puede medir y lo podemos predecir hasta que llega Einstein y luego de él viene el tema de la física cuántica y resulta que hay fenómenos físicos que no se pueden calcular porque el hecho de observarlos ya influye en su comportamiento y hay cosas que no podemos simplemente medir, o sea, que simplemente no se pueden, ¿no? Y ahí viene todo el principio de incertidumbre de Heisenberg y todas esas cosas. Entonces, es muy interesante quizás tener en cuenta ese detalle para que no nos encerremos en un solo paradigma, ¿sí? Para poder dejar de lado lo que decías, ¿no es cierto?, el cientificismo, el creer que el conocimiento válido viene solamente de una forma de hacer ciencia, de una forma específica de recoger datos y de analizarlos, que el conocimiento válido más bien tiene diferentes fuentes, ¿no? Y tal vez eso es lo que les lleva justamente a Popper, que ya es de los finales del positivismo. Él se llamaba a sí mismo racionalista crítico, ¿no? Él se llamaba a sí mismo como racionalista crítico, no le gustaba que le metan en los positivistas, porque él ya se vuelve más flexible y pues él llega a hablar de este tema de la falsación, ¿no es cierto? Entonces ya ahí llegamos a un punto un poco más flexible del conocimiento donde, bueno, o sea, hay cierta verdad dura, pero pues tiene que estar siendo constantemente puesta a prueba, que es más o menos la idea de la falsación. Muy bien, interesante. Para nuestro curso de epistemología en la Facultad de Odontología, esta clase tiene que ver mucho con la base filosófica del método científico que conocemos y que utilizamos en la medicina basada en evidencia. Entonces, el método positivista es el que da pie a nuestra epidemiología clásica, el que da pie a nuestra epidemiología clínica, el que da pie a nuestras guías de práctica clínica, ¿no es cierto? Sin embargo, hay otro mundo paralelo que se denomina la hermenéutica y que tiene que ver con otra escuela que es la escuela de Frankfurt que veremos en la próxima clase. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Paul. Nos vemos la siguiente. Muchas gracias, Evingen.